Y vamos a otro tema, incendios forestales y sequía. Estos son algunos de los efectos que ha generado el cambio climático. Hace unos días en nuestro país el gobierno apostó por la desalinización del agua de mar y la explotación de aguas subterráneas como formas de paliar la crisis hídrica que afecta a gran parte del territorio nacional. Bueno, justamente queremos hablar de este tema y para eso nos acompaña Yadil Musa, directora de la Escuela de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Central. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. A ver, primero, lo hemos conversado en reiteradas ocasiones. Hay veces que se olvidan un poco las imágenes críticas que hemos visto. Y sobre todo cuando uno tal vez recorre en estas fechas, en el verano, el país y se va más hacia el sur y ve que la crisis hídrica no está representada en el sur de nuestro país, en el extremo austral de nuestro país. Efectivamente, ¿qué tan grave es la situación que se vive a nivel nacional? De verdad es una situación que no habíamos visto hace muchos años, al menos 100 años, porque hemos tenido periodos parecidos, pero dado el cambio climático, las emergencias climáticas, que ya ni siquiera puede llamarse cambio climático, sino que una emergencia climática, todos los periodos se están acortando. Es decir, antes pasaban estos sequías que duraban 10, 20, hasta 100 años. Hoy tenemos sequías que están durando en estos últimos años 10 a 12 años. Y esto está secando lo más profundo de la tierra, es decir, todo lo que es napas subterráneas. Cada vez hay que buscar más profundo las guías, el agua, y ya no hay nieve. Sobre todo nuestro desierto ha ido como avanzando hacia el sur y podemos decir que casi hasta la octava región hay lugares donde se presentan sistemas desérticos, y siendo que la zona central era un hotspot mediterráneo, uno de los climas mejores del mundo, hoy no contamos con eso en la zona central. Ahora, cuando hablamos de una situación que se ha vivido similar en años anteriores, lo que nos decía, pero tenemos que pensar entonces esto, porque hay aquellos que todavía sostienen que estos son ciclos, que son tan solo ciclos que se van repitiendo a lo largo de los años. ¿Esto es más intenso? ¿Ya no lo podemos llamar un ciclo y estamos en un punto del no retorno? Hay posturas. Uno trata siempre de ser un poco más, tener esperanza, pero uno lo ve en los jóvenes de hoy que ya no tienen esperanza, viendo a Greta Thunberg y otros jóvenes, hasta mis propios hijos, que no tienen esta esperanza que tenemos nosotros de poder revertir estos efectos del cambio climático, del aumento de la temperatura, este efecto invernadero que no nos permite sacar tanto CO2 de la atmósfera, hace que pase esto, que pensemos que son ciclos, pero estos ciclos han sido tan graves, con tanta intensidad, que las lluvias de un año a otro no han logrado revertir estos problemas tan vitales de lo que es el agua. El agua es algo que no podemos vivir sin agua, es decir, nuestro cuerpo tiene más del 70% de agua, por lo tanto necesitamos del agua para sobrevivir. El vernos un agua aquí tan fácilmente, para algunas personas eso es imposible, es decir, se vierten de agua con camiones aljibes, o tienen que en otras partes del mundo, como en África, porque esto no solamente es global en Chile, sino que es un cambio a nivel planetario, no tienen acceso a este recurso tan preciado que diríamos que, si bien nuestra Constitución no lo ve así, es un derecho humano, es decir, y ojalá un derecho también de la fauna y de la flora de Chile. Justamente hablando de la flora, cuando de nuevo se recorre nuestro país, se ve, por ejemplo, plantaciones enormes de eucalipto. Eucaliptos que sabemos que son una especie no necesariamente autóctona de ese lugar en particular y que sí necesitan mucha agua para poder crecer y sobrevivir. Ayer hablábamos con un especialista en clima, Jorge Carrasco, que nos decía, además, un árbol, por ejemplo, demora 100 años en poder adaptarse a 1 o 2 grados más, una temperatura que nosotros tal vez podríamos hacerlo de manera más rápida. Entonces, ¿cómo se entiende la acción que estamos teniendo respecto de la conciencia que queremos crear en los ciudadanos día a día? Bueno, hablando de nuestros árboles, nuestra zona central, que este bosque esclerófilo tan lindo, lleno de peumos, quillayes, que eran un bosque que era súper resiliente a la sequía, eran como los estandartes de lo que deberíamos poner en las ciudades para emular un paisaje natural de Chile.
Ve uno los cerros de la zona central y están todos secos. De verdad, hay unas campañas que dicen, adopta un árbol y anda a echarle agua, porque de verdad es terrible lo que está pasando en nuestra zona central. Dicho esto, paltos, eucaliptos, cerezos y también los pinos han sido el enfoque económico del crecimiento del país. Y este enfoque económico no siempre se condice de la sustentabilidad y del modelo ambiental que deberíamos estar siguiendo. Es decir, llevamos la presidencia COP25 y nuestro modelo debería ser de acuerdo a este cargo tan importante. Es decir, llegar y no se puede llegar y borrar la economía del país, pero sí restringir el cambio fisonómico de los cerros de esta zona central para plantar árboles de palto. Es decir, ni siquiera que van con las cotas, sino que se cortan todos los árboles, quedan los árboles los cerros desnudos y se ponen estos paltos en hilera porque necesitan que no les caiga helada. Entonces les sirve las laderas de los cerros para protegerse. Pero ahí se pierde fauna, se pierde flora, se pierde suelo. Para llevar el agua para esta zona es muy difícil. Es decir, hay un tema bien complejo de lo que estamos haciéndole al planeta por la economía. Nombraba varios temas que son importantes, me parece, la presidencia de la COP25, las medidas que se pueden estar tomando, qué tan consecuentes somos entre el discurso y lo que se hace, y al mismo tiempo mezclar o tratar de combinar estas medidas con lo que es el desarrollo del país, porque de buenas a primeras no se puede cortar todo lo que se ha hecho hasta ahora, porque se necesita seguir creciendo y generar recursos. Pero ¿dónde está entonces este preciado equilibrio para poder tratar de lograr una convivencia armónica entre el medio ambiente y el desarrollo humano? Yo creo que si bien hubo un momento que cuando íbamos a tener la COP25 en Chile, estaba el tema ambiental que todo el mundo hablaba y era súper agradable ver, y era como cuando uno habla de muchos años de esto y que es como la vieja loca que habla de medio ambiente, y ver que está todo el mundo hablando es como casi como, por fin lo logramos. Pasó el 18 de octubre nuestro estallido social, que es también consecuencia de nuestro medio ambiente, es decir, las no oportunidades, territorios desiguales, el que no todo el mundo tenga naturaleza en el territorio, es decir, una comuna de Cerro Navia versus una comuna de Vitacura, la naturaleza que pueden tener sus habitantes es muy diferente. Entonces, también hay un medio ambiente que es de la ciudad. Todo esto hace que se cambie y caiga en lo que es lo social. Que eso yo sentí que había dejado un poco al lado lo que es el medio ambiente, pero la sociedad no puede vivir distanciada del medio ambiente. Es decir, abuelos que no tienen buenas remuneraciones para el final de su vida, también tiene que ver en un ambiente natural que tienen que vivir también bien, ¿no? Porque las enfermedades están también en medios ambientes que no son sanos, donde no hay naturaleza, donde no hay árboles, donde no hay agua limpia. Es decir, todo esto es un multisistémico. Uno no puede ver el medio ambiente aislado, la economía aislada y lo social aislado. Tiene que pensarlo como lo dijo la Comisión Brundtland, es una economía sustentable o sostenible en el tiempo, es una economía que no solamente piensa en mí hoy, sino que en las generaciones que vienen, es dejarle algo de lo que yo igual viví. Es decir, para mí dejarle bosques de araucaria, un bosque clorofilo sano, el que puedan ver zorros en el cerro, pumas, es lo que le quiero dejar no solo a mis hijos, sino que a los hijos de mis hijos, que tampoco quieren tener hijos porque tienen susto y tienen miedo a este ambiente tan negativo que estamos viviendo hoy día. Miedos que se repiten en las generaciones que van creciendo, pero dentro de las iniciativas que se han pensado para nuestro país en particular, está la desalinización del agua, está incluso durante fines del año pasado un proyecto, una iniciativa que se estaba llevando a cabo en Israel respecto de sacar agua del ambiente. Ahora muchos se preguntan y dicen, bueno, pero ¿cuáles son las consecuencias? Si yo le saco la salinidad al agua del mar, obviamente que voy a estar afectando el equilibrio que había ya en ese medio. Si yo empiezo a sacar agua del ambiente, probablemente también. ¿Cuáles podrían ser, dentro de todo, las mejores soluciones que hay
¿Y qué tanto estamos teniendo conciencia? Porque hay que mezclar una cosa con la otra, si la solución mágica no va a llegar. No, además que estamos atrasados. Es decir, nuestras soluciones ya deberían haber estado mucho antes de cuando teníamos agua, cuidar el agua y tomarla y hacer embalses, tener un sistema automatizado del riego, tener buenas áreas verdes de que no necesiten tanto riego para mantenerla. Es decir, sacar el pasto para mí es un tema súper fuerte, tanto dentro de la ciudad como fuera de la ciudad. El pasto, a mí, se debería usar solo si lo vas a usar. Es decir, si va a ser para jugar fútbol de los niños o en... ¿Qué pasa con las iniciativas de pasto sintético que ya se llevan a cabo en otras ciudades? California, un gran ejemplo. Sí, lo que pasa es que es como es menos grave que el cemento, que yo creo que es mejor que poner cemento porque el cemento aumenta mucho las temperaturas de las ciudades, pero sí aumenta y yo creo que tiene que ser todo equilibrado y haber mezclas de lo. Si lo quieres como solamente visual, es una buena iniciativa poner pastos sintéticos, ojalá que sean porosos para que pueda entrar el agua al suelo y que no sea como una capa que no le permita al suelo ni respirar y que haya un intercambio. Si es adecuado... Pero es que tenemos que llegar a iniciativas o restricciones o medidas en las cuales ciertas comunas, por ejemplo, digan, no, sabe que no se riega más durante el día. Porque también vemos... Bueno, el MOP le hizo un mandato a las comunas de no regar el día y uno todavía ve, así que yo lo subo en mi Instagram, que están regando y porque... lo que pasa es que el área verde se convirtió en algo social, es decir, porque tengo gente que riega, tengo contratos y etcétera. Y el contrato debería decir que tiene que regar antes de las 8 de la mañana y después de las 8 de la noche, pero pagan más. Entonces viene claro, como pero la cosa de la economía siempre va por sobre el medio ambiente y lo social. Es que incluso da mucha pena cuando uno ve camiones aljibe, por ejemplo, paseándose por distintas avenidas, regando estos bandejones centrales o las orillas de las calles, pero gran parte de esa agua finalmente se va por el cemento. Sí, se pierde. Entonces, ¿dónde está la contradicción o la solicitud respecto de sea consciente, no se cepille los dientes y deje el agua corriendo? Que está bien, yo creo que todo colabora, pero ¿hasta dónde yo puedo exigir ese tipo de medidas o decirle, ojo, le voy a empezar a subir el agua, le voy a restringir el uso del agua, cuando por otro lado yo tengo camiones aljibe regando un bandejón central botando agua al suelo? Es que eso es lo que pasa. Una cosa es la responsabilidad de la ciudadanía, que es importante, porque no podemos vivir como que esto no pasa, como que es un mundo paralelo, porque esto sí pasa. Hay migración climática, para el 2050 se esperan 200 millones de migrantes climáticos, es decir, yo no puedo vivir más en mi casa porque no tengo las condiciones, no tengo agua, o el mar subió a tal grado que no me deja vivir en mi lugar porque llegan las marejadas. Lo inundó, claro. Se inundó, etcétera. Y otros de esos 200 millones son los que no se pueden mover porque no tienen plata, porque son pobres y se van a tener que quedar ahí y potencialmente van a morir ahí. Esos son dos temas. Uno del tema, yo ciudadano tengo que tener conciencia y esto es lo lindo de estos programas y se lo agradezco un montón, es como hablar hasta que la conciencia duela, es decir, como me doy cuenta de que no solamente abro el agua y significa que voy a gastar el agua, sino que también significa que estoy haciendo centrales hidroeléctricas, que estoy haciendo líneas de alta tensión, que estoy matando fauna que estaba en ese lugar, y hay toda una consecuencia de mis actos. Es decir, yo cuando muevo esto, no solamente muevo este libro, sino que este mover tiene una consecuencia. A lo mejor te boto la taza y hay mucho más. Y lo otro es las políticas públicas. Es decir, hoy, si bien todo el mundo dista de que nuestra Constitución es una de las primeras constituciones que tiene el medio ambiente en el artículo 19, número 8, como la necesidad de vivir en un país sin contaminación, que está bien, pero sí necesitamos que sea el principio de nuestra Constitución el que nuestro país sea un país sustentable, que nuestra economía vaya hacia un norte sostenible, que nuestra agua sea un derecho humano y un derecho también de la naturaleza y no solamente sea un derecho económico. Si bien el Código de Agua lo habla como un bien público, pero en la práctica muchas veces eso es súper difícil de hacer porque el agua es mía y yo quiero regar mis cosas y necesito tener una industria. Bueno, pero es que ahí está siempre, él, como bien decía y ejemplificaba antes, el poder mirar para el lado y entender que no somos únicos y el ombligo y el centro de todo.
Yadil Musa, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Sí. Muy buen día. Muy buenos días, gracias. Y en relación